Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. En adelante. Gracias a Dios tenemos en nuestra pantalla Reina Valera ahora. Mi hermano se dio el trabajo de poder buscar una versión al cual tenemos prácticamente casi todos, ¿cierto? Es muy escaso que haya nueva versión internacional, que es una versión más moderna, más actualizada para el lenguaje de hoy. Pero nosotros estamos más acostumbrados a Reina Valera y ocupamos NBI para de una u otra forma diferenciar y ver un poquito los textos, pero normalmente las iglesias están acostumbradas bajo lo que es Reina Valera. Hoy día, mantenga su Biblia ahí, hoy día vamos a estar hablando de algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sobre que Dios o Jesús es el que edifica la iglesia. Jesús es el que la edifica. Jesús, debemos entender que hay un proceso en la Biblia al cual primeramente vino el Señor Jesús vino a pregonar, a predicar, a enseñar, a instruir, pero el que pudo de una u otra forma impulsar a la iglesia para constituirla como propiamente tal fue el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que cada uno en su etapa y obviamente en su tiempo trabajaron los tres en acuerdo, pero así también figuraron los tres en diferentes etapas. Ahora, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que estaba Jehová, ¿se acuerdan el concepto? Jehová, Dios de los ejércitos, que normalmente es el más conocido, el cual se menciona. Pero también actuaba el Espíritu Santo por medio de estos tres personajes que siempre lo mencionamos, tres tipos de personas que eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero también en el Antiguo Testamento hay algunos indicios de que Jesucristo se reveló no como el Mesías, no como el Salvador, pero se mostró como de una u otra forma una manifestación divina que no era Jehová ni tampoco era el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, como por ejemplo, viene a mi mente uno de los ejemplos que más claros tenemos, es cuando Moisés pide ver a Dios, ¿se recuerdan? Y el Señor le dijo, si me quieres ver, no ha habido nadie que me ha visto y esté vivo. Le dio a entender a través de eso lo que explica el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando dice que algo corruptible no puede heredar algo incorruptible. O sea, nuestro cuerpo de corruptibilidad no puede heredar la herencia de la salvación o ir al cielo eterno siendo corruptible, sino que tiene que ser transformado a incorruptibilidad. Eso el Señor se lo dio a entender a Moisés hace mucho tiempo atrás y le dio a entender que no había alguien que fuese a verlo a él en cuerpo en gloria y viviera. Por eso nosotros vemos que todos los profetas, cuando se les acercaba la gloria de Dios, solamente la gloria de Dios, ellos expresaban de esta forma que iban a morir. Porque lo corruptible no puede heredar o no puede pasar a la incorruptibilidad. O sea, nuestro cuerpo no puede ser pasado al cuerpo de gloria directamente, sino que tiene que ser transformado. Y a eso me refiero cuando el Señor se mostró a estos hombres. Por ejemplo, también está el ángel de Jehová, que algunos explican y dan a entender que no era un ángel común, sino que era literalmente Cristo revelado en el Antiguo Testamento, pero no revelado como el Salvador. No sé si me van entendiendo, porque no era su tiempo. Entonces, Jesús, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
siempre edificaron a la iglesia. Al día de ayer conversábamos con mi hermano Alex luego que de una u otra forma hay varias cosas que Dios siempre fue diciendo desde el comienzo, pero no fue percibido por el hombre. El Señor siempre dejó huellas, evidencias, siempre dejó pautas a seguir, pero el hombre, el ser humano, nunca quiso responder a ese llamado, hasta que Dios tuvo que escoger al pueblo de Israel, pueblo pequeño, débil, como dice la Escritura, para poder ser luz y para poder enseñar la palabra del Señor. Y lamentablemente nosotros tenemos la comprobación histórica, científica y bíblica que ellos fallaron. Llevaron el conocimiento de la Escritura a su mente y no la llevaron a su corazón, y por ende fallaron. Y por ende, por esa falla, mire cómo Dios es bueno, por esa falla nosotros pudimos, por esa media fallita que había, esa trisura, esa fisura que había, el Señor permitió que nosotros nos metiéramos para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra salvación es fundamental entenderla, pero a través de eso también es importante entender que Jesús también tiene un plan y tiene una elaboración, un proyecto para cada uno de nuestras vidas. Y nosotros tenemos el deber. ¿Cuánto entienden que tenemos deberes? ¿Se acuerdan que hablamos el miércoles? De las bendiciones, de las promesas, pero también de los deberes del cristiano. Hoy en día se quiere más bendiciones, se quieren más promesas, pero no se quieren asumir los deberes. Y eso habla conforme a la comunión que nosotros estamos teniendo con nuestro Dios. Pero ese es otro tema en particular. Hoy día hablaremos específicamente que Jesús ese es el que edifica a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos en dos áreas. Una, en forma colectiva, Dios está hablando a toda la iglesia, al grupo de la Villa San Luis. También está hablando simultáneamente al grupo del cuerpo de Cristo a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cierto? O sea, a todos los cristianos, a todos los que dicen ser hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, a ese grupo le está hablando. Y también cuando se refiere a iglesia, le está hablando en particular a la persona. Me está hablándome a mí, le está hablando a usted. O sea, Jesús nos edifica, Él es el que nos edifica. ¿Amén? Amén. Parece que no se entendió muy bien. Jesús es el que nos edifica, hermanos. Amén. Pero hay, como siempre hemos visto, que a la luz de la palabra de repente hay interpretaciones al cual las sacamos nosotros y creemos que a través de eso es. Por eso es importante hacer una detención de la escritura, parar un poco y ver cómo Dios es el que edifica a su iglesia, cómo es la forma. Hay tres aspectos, tres puntos cómo edifica el Señor a la iglesia. Primeramente, trayendo fundamento a la iglesia. ¿Qué es lo que es un fundamento? ¿Quién sabe lo que es un fundamento? Un fundamento es lo primero que uno va a establecer cuando tiene que edificar algo. Cuando uno va a hacer algo, ver el fundamento, la profundidad, la anchura, la longitud, todo depende de la edificación que haremos, depende de la profundidad. Entonces debemos entender que Dios ha llamado a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le ha llamado a usted. Y es importante que Dios tiene que hacer una profundidad, un fundamento en su vida. Un fundamento en mi vida. Si ese fundamento no está conforme a lo que yo estoy edificando, de una u otra forma esa edificación caerá. Por eso es importante entender que el cristiano debe tener un fundamento. ¿Cuál fundamento? El plan de Dios revelado. O sea, tiene que entender cómo fue la creación de Dios, la creación de cómo Dios hizo el cielo y la tierra y al ser humano, cómo lo especificó, cómo lo planeó, cómo lo formó. Así también el fundamento de Dios es el plan de Dios arruinado. Entender que en el plan de Dios que Dios dejó la Biblia,
En el plan de Dios, esta historia que nosotros podemos leer, cada libro ha habido de una u otra forma en la trayectoria de la historia del hombre, o la trayectoria de la escritura, quedó escrito que hubo una rebelión. ¿Quién se acuerda de la primera rebelión? En el libro de Génesis, por ejemplo. Si recordamos, la primera rebelión que hubo fue un ser celestial que se rebeló en contra Dios y quiso desordenar y destruir todo lo concerniente a Dios. Y por ende, no es tan solo la creación propiamente tal de los árboles y los animales y la naturaleza, sino que también quiso ir en contra del sello de la creación, en contra del hombre, del ser humano, y quiso destruir y de una u otra forma distorsionó el propósito de Dios en el hombre, y a través de eso Dios tuvo que de una u otra forma enviar a su hijo para intervenir en la historia del hombre. Pero tenemos que entender que la rebelión es fundamental aprenderla y entenderla, tanto como la creación, porque el hombre tiene tendencia, lamentablemente, a irse en contra de lo del Señor. Si usted hoy día ve todos los libres de pensamientos, hoy día usted escuchará sus filosofías, su forma de pensar. No hay literalmente sujeción y obediencia a la palabra del Señor. Y hoy día eso está ocurriendo en todas las esferas, en todas las esferas. Hoy en día podemos ver, e incluso en el cuerpo de Cristo, e incluso en los concilios eclesiásticos, que hay libres de pensamiento. Entonces, ¿qué queda para la sociedad al cual no tiene un libro como principio de autoridad, que son las Escrituras? Entonces debemos ir entendiendo que Dios tiene un fundamento para la iglesia, un fundamento para su vida, un fundamento para mi vida. También tiene el plan, el cual tiene el Señor, es el plan restaurador del ser humano para su iglesia. Y es importante entender que por ende Dios ahí es donde intervino y trajo la redención para el hombre. El hombre era redimido desde un comienzo, pero perdió su redención producto de la desobediencia a Dios. De la desobediencia a Dios. Y obviamente tenemos que entender que a través de todo este plan, a través de todo este fundamento, vino lo que es lo más importante para nuestra vida. ¿Qué es lo que es lo más importante para nuestra vida? ¿Qué es lo que permanecerá en nuestra vida si dejamos de existir en esta vida? ¿Qué cree usted? La salvación eterna. La salvación eterna es lo que permanece en nuestra vida. Usted tiene que tener en su mente y en su corazón una dedicación a entender que después de esta vida sí hay otra. Y usted y yo debemos aprender a edificar en esa vida eterna. No en la vida de este mundo, sino que en la vida eterna. La vida eterna. Posteriormente a eso, nosotros tenemos otra edificación que son los líderes de la iglesia y así también los servicios de los miembros de la iglesia. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ocurrió en esta ocasión? ¿Qué es lo que hizo el Señor por medio de esta enseñanza? Y dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca. ¿Qué tenía? Seca una mano. Y le echaba, dice, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a las personas que estaban escuchando, les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
¿Qué le dijo? Extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Y mire, después dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Edumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuando grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no le descubriese. Los reprendía. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tu palabra, Señor, sea vida en nosotros, sea un plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que hay muchas situaciones que en la vida al cual, Dios mío, Señor, debemos enfrentar y vivir, pero tenemos seguridad de que tú, Dios mío, tienes el control de todas las cosas. Señor, nosotros oramos, Señor, en el temor de tu palabra, Señor, y pedimos que tomes nuestra mente y nuestro corazón para enseñar tu palabra, y así también que mis hermanos puedan recepcionar tu palabra con humildad y sencillez de corazón. Oramos para que te glorifiques en medio de esta palabra. Extiendas tu mano milagrosa, maravillosa. Si hubiese alguien enfermo, tú puedas tocar la vida de nuestros hermanos y poder así, Dios mío, Señor, experimentar tu poder, al cual hoy día está latente en estos tiempos, Señor. Y tu palabra es viva, Señor, y se hace vida en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nosotros hemos leído las Escrituras, hemos visto un sinfín de sanidades, un sinfín de procesos al cual Dios siempre quiso tratar y demostrar a través de esto que no tan solo la iglesia se volvería una iglesia en base a teoría. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros estamos leyendo un suceso al cual aconteció en un tiempo determinado con Cristo. Pero hoy en día la iglesia lee estos párrafos y pocas veces, muy pocas veces, se ve este actuar de la congregación y de la iglesia y este mover. Muy pocas veces se ve bautismos en el Espíritu Santo, sanidades, convertimientos genuinos, reales, con reales convicciones en la vida y cambios totalmente procesados por Dios. Porque debemos entender que hay cambios tanto instantáneos que uno deja de ser, uno deja de ser el que era antes, pero también en el tiempo Dios va cambiando y renovando la vida de la persona. Por eso habla, y el día de ayer los jóvenes escuchaban el mensaje de renovados vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere con respecto a esto? Que Dios quiere siempre, de una u otra forma, tiene un proceso para cada vida y un proceso para cada congregación, de que debe entender que tiene que ser un cambio tanto paulatino como así también en el tiempo. Un cambio paulatino, día a día, culto a culto, servicio a servicio. Por eso es importante entender que ningún servicio es el mismo. ¿Cuánto entienden eso? Ningún culto es el mismo. Y si no disfrutamos el culto, lo perdimos, ¿no? Lo perdimos, y así de simple. ¿Por qué? Porque tenemos que de una u otra forma entender que Dios tiene algo nuevo cada día para nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a que Dios trate con nuestra vida, hermanos, estaremos toda una vida luchado, toda una vida en problemas,
toda una vida en conflictos, toda una vida en situaciones adversas. Dios quiere madurez en nuestra vida y por ende debemos entender que Dios es el que edifica la iglesia. Tiene que tener fundamento nuestra vida. Tenemos que tener claros los parámetros bíblicos en nuestra vida. Y para eso conocer la palabra del Señor. Segundo, dice acá los estudios al cual yo he podido anotar, dice los líderes de la iglesia. No se refiere tan solo al pastorado. Estamos hablando a gente con responsabilidad al cual ha asumido un rol en la congregación. Ha asumido una responsabilidad, por muy mínima que sea o por muy importante al cual sea. Los líderes de la iglesia, dice, el carácter del líder tiene que tener fruto espiritual, tiene que tener un peso espiritual, una comunión con Dios, y por ende también tiene que tener el líder el poder espiritual, o sea, el bautismo en el Espíritu Santo. El liderazgo debe buscar el bautismo en el Espíritu Santo y no tan solo quedarse con el bautismo como un contenido o como un conocimiento de decir fui bautizado en el Espíritu Santo y decir solamente que fue un acontecimiento histórico en mi vida, sino que esto tengo que practicarlo cada día, cada momento. Las lenguas, el bautismo en el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lengua es para poder de una u otra forma derribar la fortaleza del enemigo y también traer un crecimiento personal, íntimo con Dios. Y debo ponerlo en práctica en mi vida. No es tan solo cuando viene un mover de Dios a la congregación, comienzo a hablar en lengua, sino que esto debe ser cada día profundamente hablar en el Espíritu. Porque hay cosas que usted y yo están faltantes dentro de usted y tienen que ser llenadas con el Espíritu Santo. Esto es lo que más cuesta que la congregación pueda echar a andar. Cuando la iglesia comienza a echar a andar este motor gigante, que es de una u otra forma la gasolina, el Espíritu Santo, no es que lo estemos comparando con algo inerte, sino que es para que podamos entender en base a este ejemplo. Es la gasolina de un gran vehículo, una gran masa de peso y de tonelaje. La iglesia es un gigante al cual debe levantarse, pero no tan solo con conocimiento, no tan solo con experiencia, ni tan solo con que sé hacerlo, sino que con el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que edifica a la iglesia y me edifica a mí personalmente. Por eso es importante el fruto espiritual y el bautismo en el Espíritu Santo, con evidencias de hablar en nuevas lenguas. Y el miembro al cual recién está llegando a la casa del Señor tiene que buscar, tiene la responsabilidad de buscar este nombre al cual estamos hablando, aunque ni siquiera sepa el significado, debe decirle al Señor: bautízame con tu Espíritu Santo. Porque al ser bautizado con el Espíritu Santo, la vida cambia, hermanos. La vida se transforma. La vida es de una u otra forma un cambio de vida. Nos acercamos más a las cosas de Dios y las entendemos así. El bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo lo llevará a una madurez en su vida, tanto cotidiana como así también en la vida ministerial concerniente al servicio de la casa del Señor. Traerá convicciones a su vida. Por eso hoy en día tenemos un déficit en las congregaciones, y me refiero a todas las iglesias del Señor, en donde las conversiones son muy frágiles hoy en día, muy frágiles. Por eso tiene que venir el Espíritu Santo y llenarnos cada día para traer grandes convicciones, y a través de eso, bajo la convicción, adquiere un compromiso en la vida de Cristo, que por ende es la vida de la iglesia. Todo es concerniente a la falta de llenura del Espíritu. Así también el poder del líder tiene que tener de una u otra forma o se le manifiesta los dones del Espíritu. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, donde habla y especifica los dones del Espíritu.
¿Cuánto entienden eso? Que el cristiano, y así también aquel que tiene la responsabilidad como líder, debe manifestarse en su vida los dones del Espíritu. Porque la labor de iglesia no se realiza conforme a planificaciones tan solo, sino que las planificaciones son elaboradas en base a los dones. Como dicen el buen dicho, pastelero a tus pasteles. ¿O no? ¿Cierto? ¿Quiénes tienen capacidad de predicar? ¿Todos? ¿Todos tienen la capacidad de poder exponer un mensaje? No todos. No todos. No todos tienen la capacidad de tocar un instrumento. No todos tienen la capacidad de amplificar el sonido. No todos tienen la capacidad de hacer un PowerPoint. Todo debe ser conforme en base a los talentos, en base a las gracias, en base a los dones que da el Espíritu Santo. Para que la iglesia funcione adecuadamente. Y así también está el llamado del líder. El llamado del líder debe asumir su llamado. Y eso implica responsabilidad, renuncia, implica entrega, implica compromiso. Responsabilidad del llamado de Dios. Por eso yo he dicho hace unos minutos atrás que hoy día la conversión del cristiano o del miembro o del líder o del pastor o del diácono, del obispo es muy débil, frágil hoy en día. Las conversiones de los primeros cristianos era vida o muerte. Y hoy día eso no está en el cristiano. Eso no está, y por eso debemos aprender conforme a lo que estuvo desde un comienzo, porque estos son nuestros comienzos. El génesis de la iglesia fue Cristo sanando, Cristo libertando, pero había un grupo, habían 3 grupos que en este momento al cual leímos, 3 grupos que estaban literalmente apuntándolo para poder volarle la cabeza al Señor. Estaba el grupo de los fariseos, el grupo de los herodianos y el grupo de los saduceos. Los 3 tenían diferente manera de pensar y diferente manera de actuar en la sociedad. Eran religiosos, pero eran religiosos de una u otra forma errados, establecidos, pero eran influyentes de una u otra forma en la sociedad, pero estaban torcidos. Y ellos, entre ellos 3, no estaban de acuerdo en las enseñanzas que cada uno creía, pero se unieron para matar a Jesús. El mal se está uniendo para asesinar a los hijos de Dios. Y nosotros debemos entender cómo opera el mal. Por eso usted debe entender, primero vino la creación, pero después de la creación estaba todo perfecto, todo hermoso, todo tranquilo, todo funcionaba. Y vino la rebelión. Y posteriormente a eso, gracias al Señor, que en su sabiduría y amor vino la restauración de todas las cosas. Analice su vida. Cuando usted se pone en Dios, cuando se pone en la brecha, se levantará el enemigo, se levantará el diablo y querrá hacerle la vida imposible, querrá cortarle todas las vidas posibles. Vea, discierna lo que está ocurriendo hoy en estos tiempos. Abra sus oídos, abra sus ojos, abra su corazón, abra su mente y deje que Dios opere en su vida. Posteriormente a eso, viene lo que es concerniente en la edificación del cuerpo de Cristo y de la iglesia de Jesucristo. Es el servicio de los miembros de la iglesia. El miembro debe ministrar al Señor. ¿Cuántos ministran al Señor? ¿Cuántos no saben qué es lo que es ministrar al Señor? Levante su mano. ¿Qué es lo que es ministrar al Señor? Servir a Dios. Ministrar al Señor. Haga una lista esta semana. ¿Cuántas cosas usted hace para ministrar al Señor en su vida? ¿Qué tanta entrega hay en su vida y en mi vida para ministrar? ¿Cuántas horas dedica a ministrando al Señor? Nosotros tenemos una visión muy errada con respecto al Evangelio. Queremos los beneficios y después decimos te vamos a servir. Queremos ver resultados. Queremos ver cosas. Y no es así el Evangelio. Nosotros debemos demostrarle al Señor
que confiamos plenamente en Él, que le adoramos a Él a pesar de la situación al cual estamos viviendo, porque no debe cambiar nuestro estado de ánimo hacia el Señor por las situaciones al cual vivimos a diario. Y eso habla de nuestra convicción con Cristo y nuestra comunión con Él. Cuánto le conocemos y cuánto Él nos conoce a nosotros. Mientras más usted esté feliz, más adora al Señor. Mientras más usted esté triste, más adora al Señor. No debe variar nuestra adoración por las circunstancias al cual estemos viviendo. Debemos demostrarle a Él quién somos en Él. Ministrar al Señor implica también ministrarnos los unos a los otros. Que a pesar de las situaciones, le servimos a los otros. Le servimos a los otros. Usted debe ser un servidor. Ahora, cuidado con eso, quiero hacer un paréntesis. Usted no es o no está llamado a servilismo. ¿Qué es lo que es servilismo? A ser empleado de las personas. Usted es siervo de Dios y es sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no está aquí usted para ser un empleado de las personas. Todo tiene su límite y todo tiene su extremo. Y nosotros debemos aprender tanto si nos sirven como así también como servimos nosotros. ¿Amén? Es importante entender esto porque hoy en día hay ministerios, lamentablemente sé que esto está siendo grabado, pero lamentablemente hay ministerios que subyugan a las personas dándoles a entender que de una u otra forma tienen que estar a servilismo. Y no es así. No es así, pero sí la iglesia, cuando me refiero a la iglesia, el miembro de la congregación, junto con el liderazgo, deben servir a Dios y deben tener en su, por así decir, en su grado de responsabilidades, tienen que tener también el servicio al Señor. Y así también nosotros, como miembros de la congregación, debemos tener claro el ministrar al mundo, servir al mundo. Y aquí es donde también tenemos que tener cuidado, porque el mundo no ve las cosas como nosotros las vemos. El mundo no las observa como nosotros las observamos, sino que nosotros tenemos que tener la convicción, por eso principalmente es el fundamento, para después, posteriormente, servir. Ahora no significa que yo, porque no sé mucho, no voy a servir. Porque hay argumentaciones muchas veces que le llamo yo argumentaciones baratas. Entonces, el mayor testimonio, como hablábamos el día jueves, el mejor testimonio es el testimonio de vida que yo he tenido con Cristo. La transformación que Él hizo en mi vida, el cambio que trajo a mi corazón, el cambio que trajo a mi mente y que aún lo sigue haciendo. Por eso es importante, usted y yo, que debemos entender que Dios edifica a su iglesia bajo estos tres parámetros, bajo el fundamento, bajo el liderazgo y bajo el servicio de la congregación. Si no se completan estas tres cosas, nunca la iglesia avanzará. Por eso nosotros tenemos hermanos en proyección que el deber de cada uno de ellos es trabajar en Dios, tener adoración, tener ministración con el Señor para que haya un grado de madurez en su vida y que pueda ir comprendiendo el concepto que siempre hemos enseñado, que es la vida práctica de la iglesia, que no se encuentra en ningún libro, sino que se practica cada día, porque cada día usted enfrenta situaciones. Cada día usted enfrenta cosas, cada día usted enfrenta al cual afecten a su vida o afecten a su entorno, pero usted debe saber tener la capacidad de resolverlas. Cuesta, hermano, a todos nos sucede. Cuesta saber resolver las situaciones al cual enfrentamos cada día. Pero el Señor acá nos da un ejemplo a través de esto, que Él buscaban para poder asesinarle, para poder destruirle, dice el texto 6. Dice, salidos los fariseos, tomaron, el 3:6 dice, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, hermanos. El propósito de este mundo, el propósito del enemigo no es a usted herirlo, no es a usted distraerlo, no es a usted alejarlo,
sino que el propósito final del enemigo es destruirle. Destruirle a usted. Destruir lo suyo, destruir lo que ama, destruir a la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que comenzar a equiparnos. ¿Y cómo nos equiparemos? Como le decía a muchos hermanos y le hemos enseñado que esto es un tema netamente espiritual, que hay que combatirlo espiritualmente, porque nuestras almas no son carnales, dice la Escritura. Son poderosas en Dios y nosotros debemos tener la capacidad de conocer las herramientas que Dios nos ha dado y comenzar a usarlas. Comenzar a usarlas. Porque el enemigo se unirá, aunque usted no lo crea, se unirá a este mundo, se unirá a la sociedad, se unirán los colegios, se unirán las universidades, se unirán para ir en destrucción de estos principios bíblicos. Aunque ellos no piensen igual, se unirán. Se unirán para ir en destrucción de su vida y la mía. Nos perseguirán por todas las áreas del mundo, por todas sus áreas. Lo perseguirán. Y su actitud y mi actitud no es andar por la vida perseguido y con temor. Es andar por la vida seguro, con la mirada hacia arriba, hacia adelante, creyendo absolutamente que Dios es el que defiende nuestra causa. Y por eso nosotros tenemos que entender esto. Posteriormente a eso, después vino que le siguieron las multitudes, lo que leímos nosotros en las Escrituras, pero después, posteriormente a eso, hizo la elección de los 12. Y después de haber hecho la elección de los 12, les enseñó principalmente sobre un concepto al cual hoy en día no se habla mucho, pero sí está en la Biblia. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, específicamente se está hablando de que la persona está en un desconocimiento y juzgando en base a ese desconocimiento de las cosas. Por eso es importante entender este concepto, iglesia, para que cuando ustedes le digan, oye, tú estás loco, oye, tú estás aquí, usted está en un mover de Dios. Amén. Acuérdense que estamos hablando aquí colectivamente, pero usted y yo estamos en el discipulado de Cristo. Y en ese discipulado de Cristo es un trato personal con Dios. ¿O no? ¿No será que Dios quiere tratar con su vida? ¿No será que Dios quiere enseñarle algo a su corazón y a su mente? ¿No será que algo Dios quiere que nosotros adquiramos en nuestra vida? Claro, se agolpaba a la gente, pero ¿por qué? Porque iba detrás de la sanidad. En la elección de los 12, posteriormente a eso escogió a los 12, pero después de eso vino y decía, se agolpaba a la gente, y a través de eso enseñó. Enseñó y dijo, no vayan a decir que esto no es de Dios, porque esto no tiene perdón. Por eso es importante entender que después usted va leyendo el Evangelio de Marcos, que es muy corto en realidad, comienza a enseñar sobre las parábolas, y dentro de las parábolas mete una enseñanza que la palabra cae en diferentes lugares. Y cuando hablamos realmente en esto con respecto a la siembra del Señor, cuando siembra la palabra, está en la persona si acepta o no. En cada uno de nosotros está si lo aceptamos o no, el trato de Dios. Y por eso debemos entender, esto es tan sencillo y claro que es confuso a la vez en nuestra vida, porque no aceptamos algo tan sencillo y claro. Por eso debemos entender que el fundamento, si nosotros vemos hoy en día la iglesia como está funcionando, de una u otra forma, algo estamos viendo que Dios va a hacer en cada uno de nuestras vidas. Está desarrollando, está haciendo crecer y le pone la voluntad en su corazón a usted de venir a la casa del Señor. Entonces usted entienda que la iglesia de Cristo también es un órgano al cual Dios quiere respirar a través de usted y mostrarle a través de usted las necesidades de este mundo. ¿Y cómo nosotros vamos a entender las necesidades de este mundo si no las vivimos en alguna ocasión? ¿Cuesta el Evangelio? En estos tiempos cuesta mucho.
¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos enfrenta a una realidad al cual nos dice y nos habla que es el camino genuino y verdadero. Jesús, mi pregunta acá, si le preguntamos al texto, Señor, lo que nosotros acabamos de leer en relación al hombre que tú sanaste por tu poder, en relación a la multitud que tú seguiste enseñando posteriormente a esto, te alejaste, te retiraste a otro lugar, pero seguiste enseñando. Después de eso vinieron la elección de los 12. La pregunta puntual a estos textos son, Señor, tú dejaste de hacer lo que en tu relación con tu Padre y el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo, acordaron hacer. ¿Lo dejaste de hacer? La obra continúa. Y eso es lo que usted debe entender, hermanos. La obra continúa porque la obra es de Dios. Ahora está en nosotros, en que nosotros queramos decir, Señor, yo quiero ser parte de la obra. Yo quiero meterme en esto. Quiero ser parte. Tú has señalado mi vida, has puesto tus ojos en mí, pero me has dado una honra y a través de esa honra, hazme parte de esto. ¿Cuántos quieren ser parte de esto? Porque, hermano, podemos estar toda la vida siendo espectadores de la obra. Pero muy distinto cuando alguien dice, yo por lo menos, mire, yo sé hacer esto, yo creo, y no es tan solo en la labor congregacional, sino que también tomar en cuenta lo que somos. Usted fue alcanzado para alcanzar a otros, para ser discípulos. Amén. Como decíamos en la escritura el día jueves, Dios nos llamó a nosotros para llamar a otros. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos formado discípulos dentro de este mes? ¿A cuántos hemos evangelizado? ¿A cuántos le hemos predicado? Algunos dirán, pero es que eso se define en términos congregacionales en la visión pastoral, porque si el pastor tiene la inclinación en la educación, la iglesia va a ser toda instruida en la palabra. Otros dirán, no, es que eso depende de un pastor que es llamado al evangelismo, porque también tendrá una visión evangelística. O sea, en base a las visiones, hermano, en ninguna parte sale eso de la Biblia. En la Biblia habla que nosotros tenemos que tener de una u otra forma todos estos aspectos. Porque una persona al cual viene recién convertida o tiene un hambre de Dios o la invitaron, aceptó a Jesús como Señor y Salvador y quiere de una u otra forma adquirir la cultura cristiana en su vida, debe entender que tiene que entrar Jesús en su corazón, pero posteriormente a eso no es tan solo eso, y para la casa. Porque si fuese por eso, todo Chile estaría evangelizado. Porque todo el mundo ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero no todo el mundo ha perseverado en las congregaciones. Y por eso es importante entender, y ahí es un doble ejemplo, que nosotros aprendamos a ser personas perseverantes en la obra de Cristo, y también los que vienen llegando van a mirar que ese ejemplo de vida va a acuñarse a su vida y va a entender que así es la obra de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado hoy en estos días? Tal vez los micrófonos, los parlantes, los instrumentos han cambiado el corazón de las personas, o la economía. Porque antiguamente no tenían parlantes, tenían un puro palo con un trapo en la punta y un bombo de cuero, y tocaban con un ritmo de bombo de cuero y cantaban, como se dice vulgarmente, a capela, y caminaban por las calles polvorientas y eran más fieles y eran más entregados y eran más ministros, conocían más la palabra, eran más textuales y su ejemplo de vida era más recto delante del Señor. ¿Qué ha pasado hoy con la iglesia de Jesucristo? ¿La tecnología nos ha hecho mal, nos ha vuelto más cómodos? Puede ser una de las preguntas, o realmente nos hemos escabullido tras la responsabilidad de otros, porque es fácil esconder la cabeza detrás de otro y que otro la haga, porque siempre va a haber uno al cual Dios llamó para que le ame con todo su corazón. Y por amor se hace todo. ¿Cuántos por amor hacen todo? Por eso es importante entender la trayectoria de la iglesia, la edificación de la iglesia son basados en estos tres fundamentos.
El primero, entender por qué estamos acá. Que Dios trate con la iglesia en su espíritu y pueda traer a nosotros reales convicciones al cual Él va acuñando cada día. Lea las escrituras. ¿Qué ocurrió? Sanó el Señor a un hombre. Lo cuestionaron. Lo buscaban para destruirle. Cesó la obra de Él. Después, ¿qué dice? El 3:7 dice, mas Jesús se retiró. ¿A dónde? ¿Al mar con quién? Con los que querían. Con los que deseaban. Y yo estoy seguro que usted quiere. ¿Cuánto dice el amén? Amén. Que usted desea, que usted anhela. ¿O no? Por eso vino este día. Amén. Pero usted también tiene que tener autonomía en el Señor y tomar iniciativa en el Señor y comenzar a buscar de Dios en forma particular, individual. No designado. No quedarnos tan solo con el martes. No quedarnos tan solo con el jueves. No quedarnos tan solo con el sábado, en el caso de los jóvenes, y con el domingo en la mañana. Usted y yo debemos buscarle entrañablemente cada día. La Biblia dice, cada día te bendeciré y engrandeceré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Posteriormente a eso dice que Él se retiró y fue con sus discípulos y las multitudes le seguían. Tal vez no estaba planificado en Él que las multitudes le siguieran, pero le siguieron. Y se detuvo a enseñarles nuevas enseñanzas. Y siguió enseñando, y siguió enseñando, y siguió enseñando. Algo de riqueza bíblica hay en esto. Por eso debemos nosotros entender, cuando dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguirían gran multitud. ¿De dónde? De Galilea, de ciudades, de otra ciudad, terminando con Tiro y Sidón, que nosotros sabemos después, posteriormente a eso, que se hicieron más milagros en un sector más que en ese lugar, y el Señor les dijo, ¡ay de ti! Les dijo a las ciudades, que se hicieron más milagros en Sodoma y Gomorra, les dijo, si se hiciesen los milagros que se hicieron acá en Sodoma y Gomorra, ellos sí se hubiesen arrepentido. Estamos nosotros batallando diariamente con esta sociedad, con situaciones al cual Dios nos pone enfrente para que podamos ver en quién nosotros confiamos. Iglesia, usted debe ser un soldado de Jesucristo. Iglesia, hermana mía, tiene que ser una soldada de Jesucristo. Tiene que ser una persona en Cristo al cual su temple debe ser en la palabra del Señor y no en su sentir y en sus pensamientos. Debe ser basado en la palabra del Señor, porque Dios le pondrá desafíos a su corazón y verá Dios cuán es su convicción. ¿Qué pasaría si la iglesia de Villa San Luis se trasladara a otra comunidad, a otra localidad, a otra comuna? ¿Seguirían viniendo los mismos que vienen hoy? ¿Seguirían llegando los que llegan hoy? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si Dios decide por nosotros? ¿Cuántos quieren que Dios decida por nosotros? Hermano, hoy en día se dice, hermano, que Dios decida por ti porque Dios es bueno, Dios es amoroso. Sin duda, no refuto eso, eso es verdad. Dios es bueno, es misericordioso, tiene cuidado de ti, te advierte, te habla antes, durante y después. Él tiene cuidado de tu vida, nunca nada te faltará. Él es la restauración, Él es todo en tu vida. Pero cuando Dios comienza a decidir por el cristiano comienza a alegar silenciosamente. Comienza a refunfuñar silenciosamente. Comienza a cambiar su estado de ánimo silenciosamente. Porque decimos, nunca pensé que tú ibas a decidir de esta forma. Y ahí es donde realmente tenemos que dejar el control absoluto de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, insisto nuevamente y lo vuelvo a decir, iglesia, Dios está preparando a su iglesia para el arrebatamiento. Hermano, y Dios no subirá con una iglesia con manchas y arrugas. Y cuando nos hablamos de iglesia, nuevamente me refiero al miembro
de la congregación, el participante, ni siquiera matrimonialmente hablando, ni siquiera por familia, subirá individualmente la persona, porque está escrito que uno será tomado y el otro será dejado. Dejado no sé por qué, pero dice que uno será tomado y el otro será dejado. Dice, dos estarán en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino y uno será tomado y el otro será dejado. No sé por qué será dejado, pero uno será tomado. Y el arrebatamiento es inminente. Prenda el televisor. Está calcado Mateo capítulo 24, rumores de guerra, principio de hambruna. Y veremos y veremos y veremos más que nunca las escrituras leídas. Pero no se alarmen, porque tiene que venir antes de cualquier guerra civil, antes de cualquier guerra nuclear o antes de cualquier situación de organizaciones en conjunto. El acontecimiento más glorioso que marcará una vez más la historia del hombre. La historia del hombre que marcó fue antes de Cristo y después de Cristo. Hoy en día será el arrebatamiento, porque desaparecerá un gran número de personas. Aleluya. Y mi oración pastoral es que todos de la Villa San Luis desaparezcan. Dile que está a tu lado, desaparece. Cuando sea el día indicado. Amén. Ven, Señor Jesús. Es insostenible este mundo. Es insostenible este mundo, este carácter de este mundo. Es insostenible poder vivir. Cristo tiene que venir. Yo le digo, Señor, pero si tú en tu sabiduría y en tu beneplácito aún no vienes, estamos dispuestos a seguir avanzando, seguir pregonando tu verdad, seguir cansándonos, seguir y seguir y seguir, hermano, orando y clamando y leyendo la palabra, seguir avanzando. Mete eso en los corazones de los hijos de Dios. Saca el mundo, mete eso en el corazón de los hijos de Dios. Hay tanto mundo hoy en día, hermano, que usted no lo saca con nada. Tenemos que luchar por lo celestial, hermano. Esa es nuestra principal tarea. Esa es nuestra principal tarea. Está escrito, el Señor habla de primero una cosa y segundo la otra cosa. Y lo primero en la escritura, en el orden de Dios, en la pauta de Dios, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Los cristianos están haciendo todo al revés, y por eso su carne, su humanidad, le está pasando la cuenta. El llamado de hoy día es: edifiquemos nuestra vida en lo que Cristo tiene establecido para edificar en nuestra vida. El fundamento, el servicio al Señor, el liderazgo, el crecimiento, el fruto espiritual, el poder del Espíritu. Metámonos a conocer el poder del Espíritu Santo y usted le tomará el gustito y nunca más querrá alejarse de eso. Pero tomémosle el gusto, hermanos. Tomémosle el gusto a buscar del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a tomar el gusto del Señor? Vamos a orar al Señor y a pedirle al Espíritu Santo. Amén. La mano seca. Si nosotros vemos y analizamos las escrituras, ese milagro fue no de la mejor forma, porque dice que él, enojado y entristecido por causa de la dureza del corazón de los que estaban ahí como testigos, le dijo a este hombre: sánate, sé sano. Vamos a buscar del Señor y vamos a decirle a Dios: ¿qué estoy haciendo yo por ti? ¿Qué
estoy haciendo yo? No actividad de iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es mi renuncia? ¿Cuál es mi deseo de esto? ¿Qué me motiva? ¿Qué es mi motivación? Dígale a Dios, ¿qué es lo que yo espero de esto? Póngase en pie en esta hora. Vamos a orar al Señor.